Líneas. Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Gracias, don Jorge. Buenas noches, a las 8:02. Transmitimos desde la capital del estado. Los saluda Juan Carlos Ortiz, como siempre, este es su programa Entre Líneas. Y hoy vamos a hablar del dictamen finalmente que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por eso hemos invitado a los profesores investigadores, Enrique Serrano Salazar. Él es investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle de Pachuca. Gracias, buenas noches por estar con nosotros. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Gracias. También al investigador Jaime Hidalgo González, del Centro de Estudios Constitucionales y Derechos Humanos en el Estado de Hidalgo. Muchas gracias. Gracias. Y al coordinador estatal del Movimiento Regeneracional Nacional Jóvenes Estudiantes Morena. Buenas noches, Héctor Legorreta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, pues ya finalmente el fallo fue declarado hace apenas un par de horas por parte del tribunal. El día de ayer el mismo órgano jurisdiccional mencionó que no era procedente declarar la nulidad de la elección. Y el día de hoy emite el fallo para declarar presidente electo y concluir la elección del día 1 de julio del 2012. Enrique, ¿qué sigue? Ya finalmente acatar. Muy bien, yo aquí quiero hacer un par de precisiones. Sí. Sí, decía, quiero hacer un par de precisiones que permitan estructurar bien mi punto de vista, y sería en este sentido. Tendríamos que considerar que esta resolución, que ya es de conocimiento público, está fundamentada, se ha dado con estricto apego a la normativa que rige el proceso electoral. La respuesta sería que sí. Ahora bien, vamos a hacer esta otra pregunta para situarnos mejor. El hecho de que esté fundamentada esta resolución alcanza para decir que esta propia resolución cumple con el propósito de cualquier derecho de generar certeza en que sus instituciones actúan con un sentido de objetividad, procurando justicia. Esta es la pregunta que quiero poner en pie. Mi respuesta muy particular es que no. El hecho de que esta resolución haya estado fundamentada no alcanza para decir que la resolución cumple esa pretensión de todo derecho de generar certeza en que sus instituciones actúan con un sentido de justicia específico. ¿Qué sentido de justicia? El que determina o el que viene dado por la idea de objetividad. Entonces, este es mi planteamiento de inicio. Bueno, esta es mi postura. Llama la atención, por ejemplo, que en el caso de la resolución los magistrados señalaron constantemente de que no llevaron pruebas suficientes, que eran dichos, que eran simple y sencillamente fotocopias de periódicos, etcétera. Y decían ellos, la parte actora no llevó las suficientes pruebas. Jaime, ¿tú cómo ves esta situación? Pues antes que nada, pues, muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Yo, antes de emitir mi opinión, quisiera sí ser muy puntual también en algunos conceptos también para el auditorio. Sí. Antes que otra cosa debemos de entender que somos una organización de individuos y que los consolidamos en la máxima organización racional que tenemos, que es el Estado. El Estado, en ese sentido, se fundamenta su creación y ejercicio en ciertos principios. El más evolucionado de estos principios es la legalidad misma, ¿no? El acto racional, legal, para construir y consolidar al Estado, y a su vez, este órgano tiene un fin fundamental. Primero, el mantener el orden, y a su vez, el garantizar plenamente el desarrollo de los individuos que formamos parte de él, a través de su aparato de administración,
con diferentes funciones: ejecutiva, legislativa y judicial. Estas funciones están legitimadas, facultadas por el marco legal. En este sentido, la distribución y ejercicio del mismo poder político debe estar fundamentada en el marco legal. Y yo agregaría esto, el adjetivo democrático. Este aparato de administración que nosotros llamamos gobierno tiene ese adjetivo y hace referencia a la distribución y acceso en el ejercicio del poder político. ¿Con qué finalidad? Dar representatividad a estos órganos y estas funciones específicas de gobierno. Exacto. Ahora, en el entendido de que existen relaciones reales de poder en la sociedad, estas deben de estar de igualmente fundamentadas e institucionalizadas en el marco normativo. El acceso mismo a este aparato de administración llamado gobierno o al ejercicio mismo del poder político se da de una manera formal, es decir, a través de un conjunto de reglas claras y precisas que tienen su fundamento en principios ético-normativos: certeza, objetividad, imparcialidad, equidad en la contienda, legalidad misma, independencia. Y son las premisas que regularán y fundamentarán el ejercicio pleno de esta labor. ¿Cuál es? La consolidación de la voluntad popular, a través de estas funciones administrativas en dos órganos específicos: a nivel local, los institutos estatales electorales, y a nivel y los tribunales electorales; a nivel federal, el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estos dos organismos son los encargados de consolidar y hacer respetar la voluntad popular bajo esos principios. El actuar de estos órganos de la función administrativa y jurisdiccional en materia electoral fueron fundamentados y apegados en el marco legal. Buscaron siempre como su fin mismo la consolidación de la voluntad popular antes que la consolidación de la voluntad de los partidos políticos. Es su esencia la consolidación de la voluntad popular, fundamentada precisamente en el marco legal. Lo legitima el marco legal, la resolución es inatacable, inapelable, y todos los actores sociales y políticos se sujetaron y nos sujetamos a ese juego de reglas claro y preciso, que termina o culmina con la resolución del Tribunal Electoral. Bueno, en este caso, Héctor Legorreta, coordinador de Morena aquí en el Estado de los Jóvenes. Muchas gracias. Pues mira, yo con respecto a la resolución del tribunal, habría que hacer la pregunta, ¿hasta dónde lo legal es legítimo? ¿No? ¿Por qué? Porque sinceramente lo que nosotros apreciamos a lo largo de este proceso electoral fue un fraude que no únicamente, y es algo muy importante que hay que dejar en claro porque a veces se confunde, se piensa que el fraude es la simple manipulación de las cifras, y no es así. El fraude también implica cómo haces que esas cifras lleguen a ese punto, y es algo en lo que las leyes desafortunadamente se oyen muy feo, pero están mal hechas. ¿Por qué? Porque simplemente, y lo dijo muy claro ayer un ministro del tribunal, ¿sí?, que estaban protegiendo el valor numérico de la elección, ¿sí? En cierta forma, los votos, dando sin conceder, es así. Pero ¿cuál es el asunto? Pues que finalmente, por ejemplo, hubo un magistrado que dijo, es que la impugnación sobre el resultado no se debía haber hecho aquí, sino en el recuento de los votos. Por ejemplo, en Pachuca tuvimos un ejercicio voto por voto. ¿Cuál es el asunto? Cuando tú estás en una sesión de cómputo, lo único que haces es computar, contar. Pero si tú agarras y por ejemplo, hubo un paquete en el que aparecieron 14 boletas marcadas a favor del PRI sin doblez y que se había visto que las habían metido, el paquete estaba abierto. Y sin embargo, cuando se dijo, no se asentó en ningún acta. ¿Por qué? Porque la justificación del Instituto Federal Electoral fue, esta es una sesión de cómputo.
no es una sesión de impugnación, la impugnación se va al tribunal. ¿Y qué te dice el tribunal? Pues la impugnación tenía que haberlo ahí. Entonces, ¿qué significa? Hay un vacío legal, hay lagunas legales en la ley, ¿sí?, que impiden que uno pueda realizar esto conforme a derecho. Ahora, de que hubo compra del voto, hubo compra del voto. Hay una encuesta donde aproximadamente el 28% de los mexicanos fue testigo o estuvo metido en una compra del voto. ¿Cómo es posible que el tribunal no vea esto? Digo, dicen, por ejemplo, una de las justificaciones ayer de los magistrados, decían, es que hay una impugnación con respecto a una bodega en Veracruz, donde en la bodega de Ceso la utilizaron para comprar el voto y para meter ahí las despensas. Sin embargo, 4 videos no son suficientes para demostrar esto. O sea, entre líneas dejan entrever que sí hubo fraude, que sí hubo compra del voto, que sí hubo... Aquí en Pachuca, por ejemplo, hubo manipulación de cifras, que es algo que no se dice tampoco. Nosotros bajamos la base de datos del Instituto Federal Electoral 3 semanas después de la elección. O sea, no al día siguiente ni 2 días, 3 semanas después. Nos encontramos que mientras la página del IFE había reportado 18 votos a favor de Enrique Peña Nieto, la base de datos del IFE, computada, y te puedo dar copia si gustas, igual a quien la guste tener, ¿sí?, 435 votos a favor de López Obrador en el distrito. Bueno, yo quería pasar a un punto muy importante hablando de las inconsistencias. Una de ellas, y esto salió publicado el día de ayer en el periódico Reforma, dice: el juicio de inconformidad que presentó la coalición Movimiento Progresista para demandar la nulidad de la elección presidencial contiene errores aritméticos, confunde nombres de partidos y militancia de candidatos, y las cifras del presunto rebase de campaña del PRI varían a lo largo del documento. Entre otras, por ejemplo, en la página 349, cuando habla de la queja contra Soriana, la coalición que postuló Andrés Manuel López Obrador presenta una foto de Enrique Peña Nieto con una camiseta de Santos, que es el equipo de fútbol, cuya publicidad es de esa tienda departamental. Y en el recurso se destaca que esa prueba la relación entre la empresa, en este caso la departamental, y el Partido de la Revolución Democrática. O sea, no puede ser que un actor que está demandando una impugnación tenga estos errores. Claro. O sea, son garrafales. Sí, si a eso se atuvieron los magistrados, decir, oiga, esto es garrafal, sí, pues es evidente que le iban a echar para atrás. Sí, claro. Esa es una, Aquí, por ejemplo, hay otra. Dice: en el juicio para pedir la invalidez de la elección, la coalición suma todos los contratos de gobiernos priistas que han dado a Soriana en el 2012, lo que da una cantidad de 2.294 millones de pesos. Todos los gobiernos del Estado, a través de sus representantes, manejan las despensas. Bueno, pero ahí la coalición dice que no, y suma, dice que se repartió más de 10.000 tarjetas con diferentes montos, de las que se estima que la coalición Compromiso por México en la campaña de Enrique Peña Nieto erogó una cantidad de 2.294 pesos por concepto de compra. Señala esto en la página 325. O sea, hay una serie de errores. Yo creo que también hay que como valorar la esencia misma del juicio de inconformidad. Y el juicio de inconformidad es para impugnar actos en la jornada electoral. La consecuencia de la actualización de ciertas causales causa, por ende, la nulidad de la elección en su, si pudiese ser así, claro, con la vulneración de los principios que ya habíamos enunciado, sí, ¿no? Ahora, la presentación misma y el actuar mismo de los partidos políticos cuando esgrimen sus razones, claro, deben de estar obviamente fundados, motivados, y además aportar los elementos suficientes para probar lo que a su consideración está vulnerando cierto derecho. Aquí viene el trabajo obviamente jurisdiccional mismo del tribunal, ¿no? Y la esencia misma como órgano de certeza, dador de certeza.
los magistrados y obviamente pues, toda la parte del Poder Judicial pues no son unas personas improvisadas. Y más que una resolución en materia electoral, tiene un impacto social más que cualquier resolución en materia civil o en materia penal o en lo que usted quiera. Pero una resolución en materia electoral impacta directamente en la consolidación de la voluntad popular. Los argumentos esgrimidos por los magistrados, argumentos lógico-jurídicos, son precisamente en las bases y en los instrumentos que los mismos partidos le dan. Estas deficiencias para argumentar una vulneración y un agravio en un derecho, bueno, son lamentables, ¿no? Entonces, creo que de fondo debemos también de ver la esencia misma del juicio de inconformidad y el actuar mismo del partido político como una pieza fundamental en un sistema democrático para defender sus intereses particulares, pero en un sentido funcional y global, la voluntad popular. Creo que es imperdonable. A ver, Enrique, una cosa muy importante. Las dos resoluciones, la de ayer y la de hoy, se da por unanimidad. Así es. O sea, eso también impacta, yo creo que los que son abogados, les impacta que sea los 7. Le da más firmeza. Le da más firmeza. Ahora, la cuestión es esta, y retomo algo de lo que ya había mencionado al inicio. Desde un punto de vista de lo que algunos autores consideran o denominan como racionalidad formal, hablando de cualquier tipo de norma jurídica, esta sentencia, esta resolución de los magistrados del TRIFE, puede considerarse como escrupulosamente emitida desde ese punto de vista. ¿Sí? Desde este punto de vista está fundamentada y adquiere esa solidez que viene aportada por la unanimidad, claro, en el sentido de la resolución. Que finalmente es la razón jurídica. Ahora, solo que la razón jurídica tiene otra vertiente. Y va a eso, no sé si ya estés por pedir el primer corte. Vamos a un corte y regresamos contigo, por favor. Vamos a un corte y regresamos. Claro que sí. No se hace caso de esas alertas. Bueno, ya regresamos. A ver, vamos a entrar a la discusión de lleno que es legalidad o legitimidad. Sí. Y yo creo que este asunto del tribunal tiene toda la legalidad, está muy escrupulosamente cuidado, muy escrupulosamente estudiado, y además se da, yo creo que a propósito, en dos partes. Primero sale la resolución en contra de la nulidad de la elección. Y después, que es consecuencia la declaración de validez de la elección. Exactamente, se dan dos partes, ¿no? Primero se presenta el proyecto del sentido de la resolución. Así es. Por esta comisión que se formó al interior del TRIFE, y después el TRIFE en pleno avala ese proyecto de resolución, que fueron esas dos fases a las que te estás refiriendo. Y bueno, estábamos tratando este punto, y viene a propósito de un comentario que hizo Héctor. Sí, Héctor Legorrecto. De que no siempre la legalidad es vía de legitimidad. Y esto es bien cierto, ¿no? Yo ahora estoy recordando un escrito de un autor, Habermas, te sonará maestro Hidalgo, un escrito que se titula precisamente así: legitimidad por vía de legalidad. Él se cuestiona cómo hacer posible que las leyes positivas generen la certeza de que esas leyes positivas están procurando justicia. ¿Cómo generar esta certeza a través de las leyes positivas? Y claro, aquí se dispara N número de respuestas. ¿Qué justicia? ¿Justicia en qué sentido? No. ¿Sí? Desde un muy particular punto de vista, desde mis muy particulares intereses, desde lo que diría Kant, desde los imperativos hipotéticos que yo pongo en marcha para hacerme de algún objetivo por mí planteado, o justicia desde el punto de vista de un imperativo categórico que regula esos imperativos hipotéticos. ¿Qué imperativo categórico? El de observar siempre la dignidad humana en cualquier escenario en el que se esté presentando ese asunto de la dignidad humana. En el escenario de relaciones laborales, en el escenario del ámbito del derecho penal, de los delitos, las penas, en el escenario de un proceso electoral. Son muchos los escenarios en que va a salir a relucir este asunto
de cómo hacer efectivo ese principio de la dignidad humana. Entonces, si vemos la justicia o la valoramos desde ese punto de vista, de cómo hacer imperar este principio de dignidad humana, a pesar, muy a pesar o a despecho de legislaciones hechas a modo, entonces es aquí donde entra la cuestión que creo que sería clave. Este COFIPE, exacto, ha cuidado realmente de esa dignidad en el escenario del proceso electoral en su conjunto. Esta creo que sería la cuestión que aquí habría que estar ponderando. O la otra cuestión sería, ¿el COPIFE o la resolución está pegada al COPIFE? Eso está, y eso es y está así, pegada, ¿no? Está pegada. Desde ese punto de vista es una resolución fundamentada. Sí. Pero que esa resolución genera indignación también es un hecho cierto. En un juicio siempre hay unos que pierden y otros ¿Y de qué viene generada esta indignación? Pues de que en su momento ese COFIPE, este cuerpo normativo, no recogió las modificaciones que se estimaban necesarias. Entonces el problema ya se traslada a otro de los órganos del Estado, que es el órgano parlamentario, que es ahí donde se discute, donde se debate, donde se sancionan las iniciativas de ley para que finalmente entren en vigor. Que los mismos partidos aprueban y... Jaime, entonces, ¿es una resolución ya inacatable? Sí, a ver, sí. Perdón, yo aquí sí difiero con lo que se ha dicho en la mesa. Yo creo que aquí debemos ser muy puntuales en diferenciar los conceptos de legalidad y de legitimidad. La legitimidad se debe de entender como una facultad dada u otorgada, así, llano, simple. Y la legalidad se debe de entender como un conjunto de normas y reglas básicas. Se inscribe. Así nada más. Ahora, el ejercicio mismo del poder político se fundamenta en ciertos principios que lo facultan. El más evolucionado de todos estos principios no es ni el carisma caudillar de un caudillo, ni es la tradición en el ejercicio mismo del poder político, sino es un marco legal racional. En este momento, cuando sucede esta acción, la legalidad se convierte en principio de legitimidad. O sea, lo que es legal lo legitima. Más bien, exacto, en este sentido. La legalidad misma, este conjunto de reglas básicas, claras y precisas, o no tan claras ni tan precisas, pero son las que tenemos y reconocemos públicamente. Y eso es con los que participamos. Es fundamento de legitimidad, ¿no? En este sentido, la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es legal y por ende legítima. El candidato que ha resultado ganador, el presidente electo, es legalmente declarado, ¿no? Por lo tanto, si su principio de legitimidad es la legalidad, es legalmente y legítimamente declarado presidente electo. Yo creo que aquí debemos de ser también muy puntuales y muy precisos en el aspecto jurídico. Y en el conceptual, ¿no? Claro. Mira, ahí al respecto... A ver, Héctor, porque hay mucha percepción también, hay quienes dicen, no, es que es ilegítimo. Claro, mira, ahorita mencionó a un autor sin mencionarlo, a Weber, uno de los grandes de la sociología y de la ciencia política. Y de Weber decía que la legitimidad final la da el pueblo. Y el pueblo ahorita no está dando la legitimidad. Ahora hay que ver... Bueno. Los seguidores del movimiento ciudadano, porque hay 50 millones de personas que fueron a votar. Sí, pero hay gente que no está en el movimiento y que también considera a Peña ilegítimo. Ahora, ¿cuál es el asunto? El dictamen puede ser legal en los términos hasta donde va el proceso, pero el proceso, y eso es algo que también se ha mentido en los últimos días, no ha concluido. Hay un asunto de fiscalización pendiente en cuanto a los gastos de campaña, que por tanto, se decía aquí, el resolutivo es legítimo. Pues sí, pero ¿hasta dónde es legítimo? Hasta donde esté el proceso, ¿sí? Pero realmente
hay una duda en cuanto a la legitimidad, porque por ejemplo los gastos de campaña lo desestimaron los magistrados. ¿Por qué? Porque el IFE tiene hasta enero para terminar este asunto, y es un asunto también en el cual pues hubo excesos en los gastos de campaña, y ya no hablemos de Soriana, ya no hablemos de Monex, hablemos por ejemplo los espectaculares de Peña Nieto, hablemos por ejemplo de los parabuses. Nos asestaron la ciudad de Pachuca con tanto parabús de Peña Nieto, que de un día a otro desaparecieron, ¿no? Pero ¿cuál era el asunto? Casi comías la sopa y veías ahí a Peña Nieto. Ahora, ¿cuál es el asunto también? El asunto de las reglas. Voy a hacer una analogía futbolera, pero va en ese sentido. Uno va a un partido, a una cancha de invitado, donde te prestan los uniformes, el balón, y hasta el árbitro lo paga el contrario, porque hay que recordar que los magistrados del TRIFE son electos por cuotas partidarias. Entonces, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes? Sí, pero en la última excluyeron al PRD. De todos. El asunto está en que tú tienes la desventaja ya por el hecho de ir al partido, ya llevas una desventaja. O sea, tal vez no lleves una desventaja en el marcador, pero sí tienes todos los factores en contra. Entonces también es un asunto en el cual, pues, difícilmente va a haber equidad, aunque se diga de que la hubo. No hubo equidad en acceso a los medios de comunicación, no hubo equidad en cuanto a los gastos de campaña. Se ha investigado y han encontrado que hubo dinero de procedencia ilícita en la campaña de Peña Nieto, y eso el tribunal lo ignoró. Entonces, ¿hasta dónde llega la legitimidad de un asunto legal, pero que esté incompleto? Bueno, vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Fueron ustedes interpretables. Bueno, ¿no? ya regresamos. Ahora, la gran pregunta es, yo creo que para los estudiosos del derecho y sobre todo de las cuestiones electorales y ahora de los diputados, deben ellos, si ven toda esta situación de, entre comillas, ilegitimidad, fiscalizar más el COPIFE y hacer las modificaciones que se tengan que realizar. Pero para la vida cotidiana de más de 100 millones de mexicanos, ¿qué debemos hacer? Dar vuelta a la página y de aquí en adelante vámonos ya a buscar que este país siga marchando, o la opción que está proponiendo es no acatar la resolución. ¿A dónde vamos, Enrique? Oh, mira, yo aquí quiero recordar una afirmación en este sentido, de que la democracia supone una relación fluida entre derecho y política. Pero claro, esta relación fluida entre derecho y política precisa de las instituciones pertinentes. Dígase órganos que administran, procuran justicia, dígase el instrumento normativo que se está poniendo en juego para procurar o administrar justicia. Entonces, si estamos hablando de que la democracia tiene que generar esa relación fluida entre derecho y política, lo que compete a los ciudadanos, lo que compete a los integrantes activos de una comunidad jurídico-política, es cursar la vía de esa primera opción que tú has marcado, ¿no? Buscar ese perfeccionamiento de las instituciones a modo de que en un momento dado, en el momento electoral, si así lo quieren ver, en el momento del sufragio, esas instituciones sí permitan esta relación fluida entre derecho y política, y que no se esté dejando esta sensación de indignación que hoy es realmente palpable, ¿no? Que sí, que puede ser indignación desde una valoración muy subjetiva, o mejor dicho, la indignación puede estar provocada por esa valoración muy subjetiva, pero finalmente dice el dicho, ¿no?, que cuando el río suena es porque agua lleva. La percepción. Es esa percepción, ¿no? No se está en un imaginario, no se está en un hipotético, hay elementos, bueno, para que se pueda estar afirmando lo que afirma una de las partes de este proceso electoral, la parte que se ha visto afectada, por decirlo así. Bueno, si así fuera en este caso, Jaime, con ese razonamiento de parte de quienes simpatizan con el movimiento de Andrés Manuel, ¿no hubiera sido más congruente que tanto los diputados y senadores
que fueron electos, hoy no hubieran tomado posesión y hubieran dicho, ¿saben qué? Vamos a esperarnos hasta que ellos mismos están legitimando ya la elección. En el momento de estar tomando posesión. El sistema electoral se debe de entender como un conjunto de reglas en donde actores sociales y políticos se sujetan a ellas, las reconocen públicamente para acceder al poder. Así de claro. Así de llano. ¿Y qué trae consigo eso? El razonamiento mismo de la cultura de la legalidad, ¿no? El Estado de Derecho como tal. Bien como lo mencionas, si por un lado nos estamos sujetando a esas reglas del juego, las hacemos nuestras, competimos literal por el acceso al poder con la voluntad popular, pero bueno, entonces lo lógico es que si estás desacreditando o en desacuerdo del proceso mismo como tal, que es el conjunto de reglas, bueno, pues entonces no le entres a todo. Aquí yo creo que como sociedad debemos de ser prudentes y muy precisos en eso. El marco legal es fundamental, el respeto a la legalidad es fundamental, y si como sociedad no nos damos esa premisa, bueno, al rato estamos peor que como estamos ahora, ¿no? Entonces, el respeto a la institucionalización formal de todas las relaciones sociales basadas en el marco legal se debe de respetar plenamente. ¿Nos gusta o no? Exacto. Héctor Levarreta, ¿qué sigue para ustedes como movimiento estudiantil de Morena? ¿Plantones? ¿Interrupción de tráfico? ¿Protestas callejeras? ¿Qué sigue? Mira, antes de entrarle a eso, a lo que sigue, ahorita vamos a ser claros en cuanto a eso. Mira, hay una preocupación grave aquí, y es un asunto que se está dejando de lado. Se acaba de legalizar la mercantilización de la democracia. ¿Qué quiere decir eso? Dejaste el voto a una sujeción de la ley de la oferta y la demanda. El que pague más por el voto va a ser el que lo va a obtener, y va a ser el que mayor cantidad de votos obtenga. Eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque, o sea, ya sabemos que estamos en un sistema capitalista y neoliberal, ¿no? Pero eso viene a agravar el asunto. ¿Por qué? Pues porque simplemente tú estás dejando prácticamente en manos de quien tenga dinero que pueda comprar la democracia. Y eso no es democracia. Ahora, con respecto a lo que tú me planteabas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estamos valorando, vamos a tener el día de mañana una reunión con Andrés Manuel. Se nos van a plantear ahí la estrategia. Hasta donde tenemos entendido, se va a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para apelar el proceso. Y se va a seguir conduciendo esto por la vía legal, por la vía de las instituciones, y también no salirnos fuera del marco de la ley. Es posible que haya protestas, pero no sabemos todavía de qué índole ni en qué sentido. Yo lo que sí le digo a los ciudadanos es que estén tranquilos, no vamos a afectar el tránsito, no vamos a afectar nada. Si llegamos a hacer manifestaciones, lo hicimos en la campaña, y llegamos a hacer marchas. Una de ellas, la más sonada, fue la manifestación pro AMLO, que fue mundial. Marchamos por 2 carriles de Juárez, dejamos los otros 2 libres, igual de regreso por Avenida Revolución. Entonces no vamos a afectar el tráfico, no vamos a afectar las libertades ni las garantías de los ciudadanos. Bueno, vamos a otra pausa y regresamos con ustedes. Ya regresamos. Una figura innovadora, ¿no? Ya regresamos. Asunto de lo que estaba planteando Héctor, de lo que ya mencionó Andrés Manuel, que se van a ir a la Corte Interamericana. Finalmente, esto no va a resolver, no va a modificar la resolución del Tribunal Electoral. Y yo siento que es simple y sencillamente es querer alargar un asunto que no nos va a llevar a nada, sí a la confrontación. Porque este fallo, este dictamen que emitió el tribunal es inapelable.
Enrique Serrano. Inapelable en la instancia de una legislación nacional y digamos que inapelable en un sentido clásico. Pero si estamos considerando estas últimas reformas constitucionales que ya incorporan los convenios o los tratados sobre derechos humanos, y no solo que la incorporan, porque bueno, esto ha venido dándose desde la promulgación de nuestra Constitución del 17 y la de 1857 también, ¿no? No solo es esa incorporación el factor que se estaría considerando sobre este punto, sino la posibilidad de hacer efectivamente válidos esos convenios o esos acuerdos. Y bueno, la reforma más reciente en materia constitucional viene un poco a soportar la solidez de que en su momento, de ese acto que en su momento pudiera estarse agotando, de acudir a la Corte Internacional de Derechos Humanos. Pero hace rato tú mencionabas, Enrique, que justamente el resolutivo estaba perfectamente bien cuidado desde el punto de vista jurídico. Un órgano internacional, si ve que está perfectamente razonado, ¿crees que pueda modificar una sentencia? Desde el punto de vista procesal, yo aquí quisiera matizar lo siguiente. Cuando se habla de derecho, hay un autor, lo mencioné hace un momento, Habermas, él distingue entre el momento de instrumentalidad del derecho, es decir, usar del derecho como herramienta para minimizar o para disolver la confrontación entre actores políticos, ¿sí? Ese es el momento de instrumentalidad del derecho. Hacer ese uso del derecho a efecto de minimizar las disputas o los resultados, ¿no?, de las disputas, pero también hace este cuestionamiento, este autor dice, bueno, bien, vamos a hacer ese uso del derecho como instrumento, su momento de instrumentalidad, pero ¿por qué vamos a consentir que ese derecho, X derecho en específico, X norma, X legislación, cumpla esa función frente a determinado problema? ¿Por qué lo vamos a consentir? ¿Por qué vamos a aceptar ese imperio del derecho? ¿En base a qué? ¿Fundamentándonos en qué? Justificando cómo ese derecho. Entonces es cuando él habla del momento de incondicionalidad del derecho. Vamos a justificar que esta norma tenga este uso apelando a valores, pero valores no aceptados como algo inamovible, como algo ya dado de una vez y para siempre, sino valores sobre los que se discute, valores que son ponderados, valores que en algún momento dado son asumidos. Y estos valores siempre tendrán como hilo conductor este principio de la dignidad humana. Y hay una tendencia, bueno, si digo tendencia actual estaré cometiendo un eufemismo, sí, ¿no? Pero hay una tendencia llamada neoconstitucionalismo, neopositivismo, positivismo corregido, que incorpora, es esa incorporación de esta afirmación de Habermas. Si hablamos de derecho hay que hablar del derecho como instrumento, pero de la legitimación, de la justificación de ese derecho, atendiendo siempre al principio de la dignidad humana, en todos sus escenarios, en todos sus posibles escenarios. Entonces, bueno, estará cuidada, sí, escrupulosamente desde un punto de vista procesal esta resolución, y en su caso el Tribunal Internacional de Derechos Humanos igual podrá decir, bueno, procesalmente fue bien cuidada esta resolución, pero también tendrá que hacer consideración de ese otro aspecto, de si el fundamento legal, de si el cuerpo normativo que ha fundamentado esa resolución es un cuerpo normativo justificado. Jaime Hidalgo, ¿tú le ves perspectiva a este tribunal? Yo quiero hacer dos puntualizaciones. Primero, a un comentario que hizo Héctor. Yo quisiera también que bajáramos la discusión porque siento como que estamos en un salón de clases, sí, con muchos conceptos, sí, ¿no? Yo sé. No, yo lo sé, ¿no? Y yo por eso he procurado hacerlo lo más claro posible. Más terrenal. Sí, yo lo más claro. Perdón. Este concepto que manejó Héctor, sobre el mercantilismo de la democracia, creo que de verdad, con todo el respeto de la mesa y del auditorio, es un argumento, es de verdad bien temerario. ¿Por qué? Porque estás sobajando la capacidad de ejercicio de libertad de un individuo en la toma de decisiones.
hasta ahí mi comentario sobre eso. Con respecto a esta parte de seguir con la Corte Internacional de Derechos Humanos, yo creo que ahí también hay una confusión en los principios. Si bien es cierto, México ha firmado ciertos tratados internacionales, porque de hecho no son convenios, son tratados porque modifican al interior la reglamentación misma que tenemos, el marco constitucional. Es una vía, sí, pero la Corte no tiene jurisdicción sobre la soberanía del Estado mexicano, sobre la voluntad popular del Estado mexicano. Yo creo que, si bien es una opción que se tiene, bueno, pero la resolución... Bueno, ¿pero es engañar a la ciudadanía? Yo no lo vería así, ¿no? Yo lo vería buscar una... Oxígeno para López Obrador. Exactamente, una opción política y más, para legitimar, entre comillas, pues todo su actuar, ¿no? El marco constitucional es muy claro, la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es inatacable, y es fundamental. Punto. Héctor Legorreta, después de ir ustedes a la Corte Internacional, si la Corte dice, me ciño a lo que estableció el tribunal, ¿a dónde irán? ¿A un tribunal celestial? No. Es que ya no hay más. No. Primero, no podemos adelantarnos, ¿no? Hay que agotar primero la vía. Todas las instancias. Sí, claro. Llama mucho la atención que ustedes, en este caso, y lo dijo ayer López Obrador, vamos a agotar las instancias legales. Sí, claro. Pero pues ya están agotadas. Porque el fallo es inapelable. No, porque está todavía la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, si no existiera, pues voy de acuerdo, ¿no? Pero como mencionábamos, entre corte y corte, ¿no? O sea, son acuerdos firmados por México y que está comprometido también a llevarlos a cabo, ¿no? ¿Cuál es el asunto? Pues que finalmente no es López Obrador, porque se ha entendido así, a veces se pinta de esa forma, es la obsesión de López Obrador por llegar a la presidencia de la República. No es eso. Más allá de esto está el país. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? ¿Sí? Con Peña corremos muchos riesgos, lo dijo claramente y lo ha dicho sin tapujos, quiere privatizar Pemex. ¿Sí? Digo, Pemex, hay muchas cuestiones cuestionables que sería objeto de otra mesa aquí, ¿no? Pero ¿a qué es a lo que quiero llegar? Primero, el 40% del presupuesto nacional sale de Pemex. ¿De dónde va a sacar el gobierno dinero para hacer todo lo que tiene que hacer si privatiza Pemex? Vamos a llegar al esquema, por ejemplo, de Chile, donde privatizaron agua, educación, hay un IVA, creo, de 23% a libros, ¿no? Eso, el PRI ya también ya ha dicho de que está dispuesto a homologar el IVA y a subirlo. Entonces, ¿cuál es el asunto? Es la lucha por la nación, es la lucha por el país que queremos. Realmente Peña Nieto únicamente va a profundizar el sistema neoliberal, y Peña Nieto lo único que va a hacer es prácticamente regalarle el país a las transnacionales. ¿Cuál es el asunto? En todos los países, y esa es una tendencia que está habiendo a nivel mundial, está habiendo un proceso de estatización de los energéticos. México es de los únicos países que va en contra de esa tendencia y que va rumbo a la privatización. ¿Y a quién le van a dejar Pemex? A Shell, a Exxon, a Mobil, ¿no? Las empresas, ¿por qué? Porque también eso no es secreto. Ya las reservas petroleras ya son pocas, Estados Unidos ya no tiene de dónde sacar petróleo, por eso las invasiones acaban de descubrir más. A Libia, Afganistán, pero sí me gustaría que nos centráramos en la discusión legal, ¿no? Porque si vamos a la concepción ideológica, entramos a otro terreno y entonces es muy difícil. Yo quiero citar la frase de uno de mis amigos. Dicen que esta parte es el reconocimiento institucional hasta el que el caudillo quiera, ¿no? Entonces, yo creo que aquí nos debemos de someter y de sujetar al marco legal vigente. Se firmó además un acuerdo, ¿no? De civilidad política, ¿no? Y de sujetarse en el sentido del respeto al marco legal. Pero el acuerdo era renunciar a los derechos propios
político-electorales del ciudadano? No. Esa es la pregunta. Pero era sujetarse, ¿no? A la resolución, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Bueno, yo considero que si se agota esta vía, quizá, una vez conocida la resolución, pudiera servir para serenar los ánimos, ¿no? Porque si se confirma lo que ya Ese es el otro problema. resuelto, Ese es el otro problema, ¿no? pudiera darse esa hipótesis también. O esa confrontación. En su momento, ¿no? Serenarlos, ya decir, bueno, ya hubo un organismo internacional que igual está avalando la resolución, entonces, pues, ya entonces sí se vería como una obsesión, ¿no? Ayer los magistrados dijeron algo que me llamó mucho la atención. Las tres principales contendientes parcelaron la representatividad en el país. Eso significa que el PRI tendrá el 38.21 de la representatividad de la sociedad. La izquierda el 31.59 de la sociedad mexicana. Y el PAN el 25.41. Es decir, que está muy fraccionado. Pluralidad. Hay Eso, si eso no es democracia, no hay sé. necesidad de generar acuerdos razonables. Totalmente. Ya no se está en los escenarios anteriores, ¿no? Donde... Entonces, eso que decía, por ejemplo, en este caso, sin querer regresar, pero lo que decía Héctor, de que quieren vender al país, que quieren vender Pemex, yo creo que eso es sumamente difícil. Con esta división, con esta composición en el Congreso, y que se da en el Congreso. Pero sabemos de que Tendría que ser... siempre es para ciertas reformas. Bueno, mira, el PRI y el PRD también se unieron, el PAN y el PRD también se unieron para... O sea, el otro problema es la legitimidad de los mismos partidos, ¿no? Ahí está, es que sí, es un problema Estamos que tiene gobernados. varias cabezas, Así es, ¿no? así es. Que hay que cortar. Y enfocándonos en una, descuidamos la perspectiva de las otras, Sí. pero bueno, finalmente ojalá tuviéramos ojos por todos lados. Bueno, ya de manera muy sucinta ya nos vamos. Enrique, ¿qué sigue? ¿Qué debemos hacer los mexicanos? Ya darle la vuelta a la página y ya. De manera muy sucinta, por favor. De manera muy sucinta, bueno, yo me acojo a lo que tú planteabas en algún momento, de ser constructivos, ¿no? Ser constructivos de acuerdos razonables, desde las bases ciudadanas hasta los órganos de representación intermedios, que son los partidos políticos, y el órgano constitucional de representación, hablando del Parlamento del Congreso, que en este proceso, que en este flujo de pluralismo de intereses, desde la base ciudadana, partidos políticos, Congreso, se puedan estar generando a cada momento esos acuerdos razonables y valiéndose de qué, de leyes, pero cuidando de que esas leyes observen esa legitimidad que a veces es puesta en duda, porque no es legítima la ley que resulta mayoritariamente votada en el Congreso, o la iniciativa de ley que después será ley, ¿no? Cuidando de otros tantos más factores que justifiquen la pertinencia de cada ley. Entonces, bueno, sigue eso, ¿no? Ponerse de acuerdo en esos tres niveles, creo yo. Gracias, Enrique. Jaime. Pues yo vuelvo al punto central, cultura de la legalidad. Como sociedad debemos de fomentar el respeto al marco legal. Son las reglas que nosotros mismos nos dimos a través de nuestros órganos de representación y las debemos de aceptar en todos los ámbitos que pueda haber. La resolución del tribunal es fundada y motivada con los argumentos que los mismos magistrados dieron y la aportación de las pruebas que los mismos partidos dieron al máximo órgano en materia electoral. Darle una vuelta a la página, no sé si la connotación sería como olvidarlo, sino al contrario. Yo creo que es enriquecernos de nuestras instituciones, siempre buscando su perfeccionamiento mismo, y es obviamente la labor legislativa en donde se deben de generar los acuerdos. La pluralidad que mencionabas es difícil, pero bueno, ahí debe de estar el arte de la negociación en buena lid para llevar a buen término todas las reformas que se necesiten para consolidar la sociedad que tenemos, pero siempre avalado por un principio institucional formal, por el marco legal. Yo creo que vamos a sacar mucho como sociedad de esto.
Gracias, Jaime. Héctor Legorreta. Pues mira, yo lo único que te diría es, tal vez el asunto sea legal. Yo creo que es muy difícil darle la vuelta a la página, porque aquí es un debate que va más allá del asunto legal. El asunto es qué tan ético es que Peña Nieto haya llegado a la presidencia de la forma en la que llegó. Y eso es en lo que se hace hincapié López Obrador, es en lo que estuvo basada la impugnación, y es también parte de lo que decía López Obrador en campaña, ¿no? Vamos a darle una nueva moral a la política y a la vida pública del país. Entonces yo creo que esa debe de ser la tarea, de qué forma las leyes hacen de que lo ético también se cumpla y sea válido. Es la única forma en la que va a haber legitimidad. Mientras no haya ética en la forma de acceso al poder, no va a haber legitimidad, aunque haya legalidad. ¿Y eso incluye a todos los partidos? A todos los actores. Por rasero. Ahí estamos. Ahí estamos todos. Bueno, pues muchas gracias a Enrique Serrano Salazar, investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, Pachuca, por estar con nosotros. Muchas gracias por Enrique. esta oportunidad. Lo mismo que a Jaime Hidalgo González, investigador del Centro de Estudios Constitucionales y Derechos Humanos en el Estado de Hidalgo. Muchas gracias. Un placer por la oportunidad. Y a Héctor Legorreta Cantera, él es coordinador estatal del Movimiento Regeneracional Jóvenes Estudiantes Morena. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la oportunidad. También agradecemos a mis compañeros aquí en Pachuca, a Jorge Martínez, que estuvo en los controles, allá a don Memo Ortega, allá en Tulancingo, a don Memo Ortega, y a quienes hicieron posible la transmisión vía televisión por internet, Jaciel Velasco y Celso García, y a quien hizo la investigación de este tema, Natalie González. Gracias, se despide Juan Carlos Ortiz, buenas noches, como siempre. Muchas gracias. NQ y Ruta presentaron Entre Líneas. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro, te esperamos en nuestra próxima emisión.